Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo y especulación en el mundo del espectáculo turco, y creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de la reciente reacción de Hande Erçel y de lo que al parecer dijo Kerem Bürsin a Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Estos nombres juntos siempre generan un montón de interés, y hoy vamos a intentar desgranar qué es lo que está pasando detrás de cámaras, o mejor dicho, detrás de las cámaras de sus vidas. Sé que ustedes, como yo, son unos apasionados de todo lo relacionado con el mundo del cine y las series turcas, y sobre todo, de las vidas de sus protagonistas. Y cuando involucra a nombres tan importantes como Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir, la curiosidad se dispara. ¿Qué hay de cierto en los rumores? ¿Qué se dijo realmente? ¿Y por qué Hande Erçel podría haber estado nerviosa? Vamos a intentar responder a todas estas preguntas con la información que tenemos hasta ahora, analizando los detalles y compartiendo algunas de nuestras impresiones. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Estamos creciendo gracias a ustedes y cada nuevo suscriptor significa muchísimo para nosotros. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque, créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, manos a la obra con la noticia que está dando de qué hablar. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron set en la exitosa serie Sen Kalkam, y su química en pantalla traspasó fronteras, generando una enorme base de fans que hasta el día de hoy los shippea con fuerza. Aunque su relación romántica pareció haber llegado a su fin, la conexión entre ellos sigue siendo un tema recurrente en la prensa y entre sus seguidores. Por otro lado, Demet Özdemir es otra de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, y su nombre, cuando se cruza con el de Kerem Bürsin, siempre genera un torbellino de especulaciones. La noticia que ha capturado la atención recientemente se centra en un supuesto encuentro o situación que involucraría a estos tres protagonistas. Al parecer, hubo un momento en el que Hande Erçel se sintió visiblemente nerviosa, y se rumorea que esto podría estar relacionado con algo que Kerem Bürsin le dijo a Demet Özdemir. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿De qué tipo de comentario estaríamos hablando? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunas apuntan a que Kerem podría haber estado hablando de Hande con Demet, quizás compartiendo alguna anécdota o simplemente comentando sobre su vida actual, y esto, de alguna manera, llegó a oídos de Hande o la hizo sentirse incómoda. Otras teorías sugieren que el nerviosismo de Hande podría estar ligado a un encuentro fortuito o a una situación social donde coincidieron los tres, y las interacciones entre Kerem y Demet provocaron esa reacción en Hande. Es importante ser cautelosos con este tipo de información. En el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día y a menudo se magnifican o se sacan de contexto. Sin embargo, cuando hablamos de figuras públicas con una base de fans tan leal y atenta como Hande Erçel y Kerem Bürsin, cualquier indicio, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Analicemos un poco más la situación. El nerviosismo de Hande Erçel, según lo descrito en algunos medios, podría manifestarse de diversas maneras: un cambio en su comportamiento, una expresión facial particular, o incluso un gesto que denote incomodidad. ¿Por qué se pondría nerviosa? Si Kerem le dijo algo a Demet, ¿podría ser algo que afectara a Hande directamente? Si la relación entre Hande y Kerem terminó, es natural que pueda haber cierta sensibilidad ante cualquier interacción de Kerem con otras mujeres, especialmente si son figuras públicas y sus nombres se vinculan fácilmente. Por otro lado, la pregunta clave es, ¿qué se supone que dijo Kerem Bürsin a Demet Özdemir? Aquí es donde la información se vuelve más difusa y se presta a la interpretación. Si Kerem estuvo conversando con Demet, podría haber sido sobre cualquier tema: su trabajo, proyectos futuros, o incluso sobre sus vidas personales. Si el comentario se relacionaba de alguna manera con Hande, la naturaleza de ese comentario sería crucial. ¿Fue algo positivo? ¿Negativo? ¿Un simple comentario casual que se malinterpretó? Consideremos escenarios posibles. Imaginemos que Kerem y Demet se encontraron en un evento y, mientras conversaban, Kerem mencionó algo sobre su experiencia trabajando con Hande en Sen Kalkam, quizás recordando algún momento divertido o desafiante. Si esta conversación llegó a oídos de Hande, o si ella misma la presenció, podría
verla ha hecho sentir de alguna manera. Quizás se sintió expuesta, o quizás no le gustó la forma en que Kerem la describió, o simplemente la situación de que él hablara de ella con otra colega la puso un poco incómoda. Otro escenario podría ser que Kerem y Demet estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, o que estén considerando hacerlo, y en ese contexto, Kerem haya tenido una conversación profesional con Demet que de alguna manera la involucrara o la mencionara indirectamente a Hande. El nerviosismo de Hande podría entonces ser una reacción a sentirse fuera de un círculo o a la posibilidad de una nueva dinámica en el ámbito profesional que la pudiera afectar. Y luego está la posibilidad, siempre presente, de que los medios estén tejiendo una narrativa más dramática de lo que realmente ocurrió. A veces una simple coincidencia, una mirada o una conversación normal, se transforma en un titular sensacionalista. El hecho de que se haya filtrado que Hande estaba nerviosa y que se especule sobre lo que Kerem dijo a Demet, sugiere que hay una conexión que los medios quieren explorar. Es fascinante ver cómo la vida personal de las celebridades se entrelaza con su carrera profesional y cómo la atención del público siempre está pendiente de cada uno de sus movimientos. Hande Erçel es conocida por su gracia y profesionalismo, y Kerem Bürsin por su carisma y su habilidad para conectar con el público. Demet Özdemir, por su parte, es una fuerza de la naturaleza, una actriz con un talento indiscutible y una personalidad cautivadora. La dinámica entre estas tres figuras públicas es compleja, especialmente considerando la popularidad masiva de Şenkal Kapm, y cómo los fans se encariñaron con la pareja protagónica. Cuando las relaciones personales cambian, siempre hay curiosidad sobre cómo esto afecta las interacciones profesionales y sociales. Ahora intentemos ponernos en el lugar de Hande. Si ella estuviera en una situación donde supiera que Kerem está hablando de ella con otra persona, especialmente alguien tan relevante en la industria como Demet, ¿cómo se sentiría? Podría sentir una punzada de inseguridad, o quizás una sensación de curiosidad por saber qué se dice. Si la separación con Kerem fue amistosa, quizás solo sea un detalle sin importancia. Pero si hay algún resentimiento o incomodidad no resuelta, cualquier comentario podría ser percibido de manera diferente. Y sobre Kerem Bürsin, él es conocido por ser una persona abierta y comunicativa. Si estuvo hablando con Demet, es probable que la conversación fuera natural y sin intenciones ocultas. Quizás simplemente estaba compartiendo experiencias de trabajo, o comentando sobre el panorama del entretenimiento en Turquía. La clave aquí es la información que los medios manejan y cómo la presentan. Si hubo un comentario específico que desencadenó el nerviosismo de Hande, ese comentario es el que todos quieren conocer. Pero como decíamos, los detalles exactos suelen ser escasos y sujetos a interpretación. Para tener una mejor perspectiva, también es útil considerar el contexto. ¿En qué tipo de evento o situación supuestamente ocurrió esto? ¿Fue un encuentro público o privado, o algo que sucedió a través de intermediarios? La ubicación y las circunstancias pueden dar pistas sobre la naturaleza de la interacción. También podríamos reflexionar sobre la relación actual de Kerem Bürsin. Él ha sido vinculado sentimentalmente con otras figuras públicas desde su separación con Hande. Esto añade otra capa de complejidad a cómo podrían ser percibidas sus interacciones con otras actrices. En definitiva, lo que sabemos es que existe un rumor. Un rumor que une a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir, centrado en el nerviosismo de Hande y un presunto comentario de Kerem a Demet. Sin embargo, hasta que no haya confirmación oficial o detalles concretos, todo se mantiene en el ámbito de la especulación. Y en el mundo de las celebridades, la especulación es un ingrediente constante que mantiene a los fans enganchados. Podríamos pasar horas analizando cada posible escenario, cada mirada y cada palabra que se dice en los medios. Y esa es la belleza, o a veces la frustración, de seguir de cerca la vida de las estrellas. Nos hace parte de la narrativa, nos invita a especular y a imaginar lo que sucede detrás de las cámaras y en los camerinos. En este vídeo, hemos intentado desgranar los pocos hilos de información que tenemos, explorando las posibles razones detrás del nerviosismo de Hande y las especulaciones sobre las palabras de Kerem a Demet. Es un tema intrigante sin duda, y uno que demuestra el gran interés que genera esta tríada de talentosos actores. Para recapitular brevemente, hemos hablado de la noticia que ha surgido sobre Hande Erçel mostrando nerviosismo, supuestamente relacionado con algo que Kerem Bürsin dijo a Demet Özdemir. Hemos explorado diversas teorías y escenarios, reconociendo la naturaleza especulativa de la información y la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento.
Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta discusión interesante y que les haya dado una visión más clara de la situación, o al menos les haya entretenido. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del espectáculo turco. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.